Saludos hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes en este día. Quiero compartir el día de hoy con ustedes un poco acerca del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y si usted puede buscar en sus Biblias conmigo, puede abrirla para que tengamos la lectura. Y dice así, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todos los caminos que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quiero entonces compartir, pensar o meditar un poco acerca de esta porción de las Escrituras y ver brevemente 3 puntos. Uno es la reivindicación de la promesa, una confianza en el Señor, confía en mí, y no olvidarse del pacto. Hoy día estamos viviendo en una generación muy sensitiva, donde hablar de manera absoluta es ofensivo. Al decir la verdad, las personas alegan sentirse ofendidas por el hecho de que es la verdad. Lo triste de esto es que ha llegado a la iglesia esta idea y muchos cristianos han comenzado a cuestionar cosas en la Biblia porque simplemente dicen son ofensivas. Esto es realmente peligroso porque ya que estas personas están siendo conformadas a la imagen del mundo y no a la de la santa e infalible palabra de Dios. Por lo que Josué no es un libro que se escapa a esta realidad. Es un libro que contiene sangre de los paganos, el nombre de una mujer prostituta que ofende a los cristianos. Por esto, debido a varios factores, a la ignorancia que existe en las vidas de las personas por falta de la lectura de la palabra de Dios y también por la falta de los ministros que exponen las Escrituras de una manera fiel, que den una respuesta a la sociedad de hoy día. Por lo que Josué es más que un libro de matanza de infieles y de rescatar a la prostituta, sino de la historia de la redención de nuestro Dios. En este primer capítulo del libro de Josué se nos narra acerca de la sucesión a la muerte del gran líder Moisés hacia Josué, hijo de Nun, y todo lo que acontecerá en la conquista de la tierra prometida. Pero aunque muchos han estado en la iglesia desde pequeños, es posible que sepan, hablando en términos humanos, quién es el personaje central de dicho libro. Y para muchos es Josué. O mejor dicho, para muchos, Josué es simplemente aquel que relevó a Moisés en la labor de la conquista de la tierra. Para otros, Josué es uno de los 2 espías junto con Caleb que sobrevivieron para entrar a la tierra prometida. No obstante, aunque eso es cierto, Josué es mucho más que eso. Es aquel quien debe guiar al pueblo de Dios, no solo en el ámbito militar de la conquista de la tierra, sino en hacer solamente lo que se le ha ordenado, no más.
Es pertinente volver a hacer la pregunta que ya se había hecho. ¿Quién es Josué? Él fue quien Moisés encargó escoger varones para entrar en la guerra con Amalek, como se menciona en Éxodo capítulo 17, versículo 9. De esto, podemos decir que él nació en Egipto y salió con el pueblo viendo los grandes prodigios realizados por Dios a través de la mano de Moisés. Su nombre verdadero era Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, que significa Jehová es salvación o Jehová salva. Y eso se puede encontrar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 8 y versículo 16. De él no tenemos muchos detalles respecto a su vida, más de lo que el relato bíblico nos da. Josué no era un personaje al azar. Con esto no estoy diciendo que le faltara capacidad. Más bien me refiero al hecho de que tenía un trabajo de suma importancia. Él era quien servía o asistía a Moisés. Pero más que ser un sirviente encargado de hacerle la vida fácil al anciano Moisés, era un sirviente o ministro, es decir, que estaba delante de él a su disposición. Es como si Moisés fuera un rey y Josué el súbdito o consejero que hace lo que el rey le solicita, así como en Éxodo 17:9. Josué siempre estaba con Moisés como un amo y su siervo, por lo que aunque Josué no hablaba cara a cara con Dios, él era consciente de que Jehová, el Todopoderoso que lo sacó de Israel, era real, no solo por la manifestación de su glorioso poder al sacarlos, sino porque su amo hablaba con él. Tenemos delante de nosotros esta porción donde se nos dice que Dios es quien ha llamado a Josué. Dios no permite que el gran libertador Moisés entrara a la tierra prometida. Más bien no iba a dejar al pueblo sin un líder que los guiara en la conquista, sino que el mismo Yahweh lo dice en Deuteronomio 3:28. Es interesante porque Moisés convoca al pueblo y les dice que él no entrará en la tierra, pero Josué quedará a cargo en Deuteronomio 31:6. Llama la atención que el libro de Deuteronomio termina en su capítulo 34 hablándonos acerca de la muerte de Moisés. Sus ojos vieron la tierra prometida. Se nos registra su muerte. Y no menos importante, que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría para guiar al pueblo de Israel en la conquista. Y eso está en Deuteronomio 34:9. Y este llamado es confirmado después de la muerte de Moisés por el mismo Dios. Jehová, el Dios de Israel, le da instrucciones a Josué que consisten en que se levante y pase el Jordán, versículo 2. Vemos pues al mismo Señor dándole un mandato a Josué de continuar con el rol de líder del pueblo, el cual será quien debe tomar posesión de la tierra y repartirla, como dice versículo 6. Una reivindicación de la promesa de la tierra. Vemos en esta porción que Jehová ha hablado a Josué y le ha dado ciertas instrucciones las cuales él deberá seguir. Él le dice a Josué que se prepare tanto él como el pueblo para cruzar el Jordán. Sin embargo, podemos apreciar que Dios está confirmando que ellos han de recibir la tierra y ellos están a punto de pisarla. Esta promesa ha sido dada no al azar o 5 minutos atrás, sino como el texto nos dice, como le había dicho a Moisés. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué es lo que exactamente Dios le dijo a Moisés? Para eso tendríamos que regresar un poco atrás en la historia, donde Jehová, el Dios de Israel, llama a Moisés en medio de la zarza ardiente y le dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a la tierra que fluye leche, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo y del Jebuseo, como dice Éxodo capítulo 3 versículo 8. Mas
esta promesa verdaderamente no fue hecha a Moisés, sino que es algo que ya anteriormente se le había dicho a Abraham. Dios había llamado a Abraham a dejar a su tierra y su familia para ir a un lugar que él iba a dar a sus descendientes, y hasta ese momento no tenía la tierra. Génesis 12 del 1 al 2. Abraham sale con Lot de su tierra, tienen algunos asuntos y deciden tomar rumbos diferentes. Abraham acampa en Canaán y Dios le dice que esa tierra es la que él le va a dar a él y a sus descendientes. Y eso se encuentra en Génesis 13, versículo 12, 15 y capítulo 15 del 18 al 21. Es interesante que esto se repite a Jacob cuando tiene su encuentro con Dios en Betel al huir de Esaú. Dios se le aparece y le reitera con lo dicho a Abraham y a Isaac. La tierra en la que se encuentran va a serles dada. Génesis 28 y Génesis 35. Aún a José, quien fue el segundo después de Faraón, cuando Israel y sus hijos van a vivir a Egipto, ya en su lecho de muerte, él les dice a sus hermanos: sé que voy a morir, pero Dios los va a sacar de donde se encuentran, es decir, Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Y por tal razón no quiere que sus huesos se queden en Egipto cuando Dios los saque. Esto es una muestra de esperanza y confianza que Dios iba a cumplir la promesa. Él no sabía cuánto tiempo pasaría, pero algo tenía seguro, y era que eso acontecería. Y cuando llegara el momento, sus huesos no debían permanecer allí. Esto muestra de que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo que Él ha designado. Después de que Israel fue a morar en Egipto, pasaron más de 400 años en los cuales ellos estuvieron en dicha nación y fueron esclavizados. Pareciera que Dios hubiera olvidado de ellos, puesto que pasaron varias generaciones. No obstante, la promesa de Dios se cumplió. Y esto nos lleva a algo práctico en nuestra vida cristiana. Cuando Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin, de hecho, será así. Y es cuando leemos esta historia empezando desde Abraham hasta Moisés. Pareciera que todo es tan bonito e ideal, como que ellos no tuvieron problemas y que Dios siempre estaba allí para alentarlos. Pero lo que vemos es que ellos atravesaron tiempos difíciles por medio de ser esclavos. Pero la promesa de Dios jamás decayó. Cuando el Todopoderoso les dijo: te voy a dar la tierra a ti y a tus hijos, Él lo iba a hacer a su debido tiempo. Cuánta paz y confianza esto nos debe dar a nosotros que vivimos afanados. Después de 400 años, Moisés libertó de Egipto a los israelitas, mas no han visto ni siquiera han entrado tampoco a la tierra. Tienen que pasar unos 40 años más para que, guiados por Josué, ellos puedan tomar la tierra y se cumpla dicha promesa de que esa tierra sería suya. Tenemos pues delante de nosotros la reiteración de la promesa de la tierra una vez más. Pero esta vez Josué es llamado y confirmado para que sea él quien tome posesión de la tierra. Mas Dios le da instrucciones a Josué, las cuales él debe seguir para tomar la tierra. Sin embargo, hay algo que Dios añade en sus palabras mientras habla con Josué. Confía en mí. Dios no solo le recuerda su promesa hecha, sino que le dice que debe confiar en él. Mas no tenemos explícitamente dichas palabras, pero sí podemos hallar esto en una lectura detenida de los versos. Una de las ideas que resaltan aquí es la del Señor, que le dice a Josué: voy a estar contigo, de la misma manera que estuve con Moisés. Y podemos presuponer entonces que algunos se puedan estar haciéndose esta pregunta: ¿qué significa esto? ¿Cómo es que Dios estuvo con Moisés? Recordando un poco la historia, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo que iba a hacer señales que iban a confirmar su llamado y obras que le habían sido encomendadas.
Un punto mencionado en el llamado de Moisés es que Dios le dice que las señales de ellos son verdaderamente, o que hacen, verdaderamente saldrían. Y es que ellos estarían sirviendo cuando salieran a Dios en el monte, porque saldrían de la esclavitud. Podemos notar que cada vez que Moisés entraba en la presencia de Faraón, ya no entraba como un príncipe egipcio, entraba como aquel líder de los esclavos de Israel. Y si nota con detenimiento, en las primeras plagas que se hacen manifiestas a los egipcios, los magos de Faraón son capaces de imitarlas. Pero después de la tercera plaga, ellos no pueden hacerlo. Ellos reconocen que el Dios de Moisés proclamaba era superior a ellos. Moisés y Aarón estaban expuestos a todo tipo de peligros, y cuando estaban delante de Faraón, puesto que él tenía toda la autoridad para mandar a ejecutarlos, sin embargo, dentro de la providencia de Dios, nunca sucedió. El propósito que ya el Señor había determinado era liberar al pueblo por medio de mano poderosa. Cuando salen, se encuentran encerrados entre el Mar Rojo y el ejército poderoso de Faraón. Pero Jehová estuvo con Moisés al abrir el mar. Éxodo 14:21. Cuando el pueblo se queja de hambre, Dios da instrucciones a Moisés y cae maná del cielo. Esto en el capítulo 16, versículo 4. Y cuando tienen sed, Dios provee agua. Adicional, Jehová jamás abandonó a su pueblo ni a Moisés, aun cuando entraron en guerra con Amalek, y el mismo Josué fue testigo de lo que Dios hacía. Y se podría mencionar muchas otras cosas como testimonio de la promesa de Dios de que estaría con Moisés, de lo que estaría con Moisés se cumplió. Y de hecho, estas son las mismas palabras que nuestro todopoderoso Dios le dice a Josué, le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 5. Y eso es algo de lo que Josué no solamente estaba oyendo de parte de Dios, de ese Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, sino que él mismo estuvo presente desde la salida de Egipto, atravesando el mar y estando con Moisés cuando Dios le habló, como vemos en Éxodo 33:11. Esto es un recordatorio para Josué de lo que Dios ha dicho una vez. Él lo llevará a cabo. Nosotros queremos las cosas inmediatamente, pero Dios las llevará a cabo a su debido tiempo. Dios ha dicho que va a estar con Josué, y de la misma manera funciona con nosotros. Cuando nos encontramos en medio de pruebas y aflicciones que son abrumadoras para nuestra vida, debemos recordar por lo que nuestro Señor Jesucristo no debemos dejar abrumar y entrar en desesperación, ya que en Él tenemos esa confianza y seguridad. En Juan 14, versículo 1 al 4. Además, tenemos a Dios mismo, el Espíritu Santo, con nosotros como una promesa y garantía de que no estamos huérfanos. Esa confianza que Dios le dio a Moisés, le reiteró a Josué que estaría con él. De la misma manera, usted y yo no debemos olvidar que Dios en el Antiguo Testamento es igual de poderoso que en el Nuevo Testamento, por lo que podemos tener la plena seguridad de que nos acompaña todos los días de nuestra vida. No olvidarse del pacto. A Josué se le reiteró el hecho de que debe ser valiente y esforzado. No obstante, aunque es un texto muy usado hasta esa parte, solamente no desmayes en medio de las pruebas. Se añade que él debe cumplir todo lo dicho por Moisés, o hacer conforme a la ley de Moisés, como dice el versículo 7. La pregunta que uno puede hacerse es, si Josué debe cumplir la ley de Moisés, ¿debe vivir solamente de acuerdo a los 10 mandamientos? Aunque eso es cierto, es mucho más que simplemente cumplir los 10 mandamientos. Se nos habla de toda la ley de Moisés, que Moisés mi siervo te mandó.
pero es mucho más que simplemente el decálogo. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos del 1 al 9, habla claramente de esto y puede buscarlo con más detenimiento más adelante. Tenemos entonces delante de nosotros no una sugerencia de parte de Dios, sino un mandato de qué es lo que Dios requiere del pueblo cuando les dio la ley. Lo primero que debían hacer era poner por obra para que lo cumpláis. Esto es referencia a Deuteronomio capítulo 6. Dice, ponerlo por obra para que lo cumpláis, para practicarlos cuando tomaran posesión de la tierra. Es decir, la ley que le fue dada a Moisés en su plenitud era para ser cumplida y tener una larga vida. Como pueblo que fue sacado de la esclavitud, fueron testigos de toda la manifestación gloriosa del poder de Yahweh. Y más adelante, el recibimiento de la ley. Ellos tenían ahora el mandato de enseñarles a sus hijos a guardar los estatutos del Señor, porque era una promesa de que sus días serían largos si obedecían. Esto contenía la promesa de que al momento de tomar la tierra y aplicar estos mandatos del Señor, era para que le fuera bien en sus vidas, versículos 2 y 3. Un tercer punto es, se le reafirma que Yahweh es solamente uno. Esto como un indicativo de que aunque en Egipto y las naciones que vayan a poseer tienen muchos dioses, estos son nada. Y que Yahweh está por encima de cualquier otro dios imaginario, porque ellos son faltos. Esto es un recordatorio del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y del cuarto, o mejor dicho, el cuarto punto, tenían que enseñarle a sus hijos a amar a Dios con todo su ser. Es decir, ellos mismos ser un ejemplo para sus hijos, no solamente de una manera teórica. Sus hogares debían estar saturados de la palabra de Dios. Lo interesante de esto es que la ley de Dios era para ser cumplida. Desde el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando Dios llama a Moisés a subir para darle la ley, Dios le dice algo muy importante y le dice que ellos eran testigos de cómo Él los atrajo hacia Él sacándolos de Egipto. Pero faltaba la cerecita del dulce, la cual Dios le dice a Moisés que para que fueran una nación de sacerdotes y gente santa, había algo que ellos debían hacer. Prestar su oído a lo que Él dice y guardar su pacto. Éxodo 19:5. El pueblo dijo, aceptamos cumplir todo lo que tú nos dices. Versículo 8. Pero más adelante vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 27 y 28, las bendiciones y maldiciones al cumplir y desobedecer el pacto con Dios. Conociendo la historia de Israel, sabemos que ellos prometieron algo que eran incapaces de cumplir, la ley de Dios. El pueblo de Israel mostró la incapacidad del hombre al ser obediente a lo que Dios dice. Pero por otro lado, la ley cumplió su propósito, mostrar que el hombre es incapaz de vivir la ley, de tal manera que queda condenado bajo ella, como nos dice Romanos 3, 19 y 20. El pueblo se comprometió a cumplir lo dicho por Dios para ser una nación santa y real sacerdocio, pero de manera no satisfactoria. Sin embargo, esto nos apunta hacia algo mucho mayor. Israel aceptó un pacto en el cual no podrían cumplir, pero hubo uno de en medio de Israel, de la tribu de Judá, que se levantó y le dijo a Dios, yo lo haré. Y es que en el Evangelio tenemos las malas noticias primeramente. Somos incapaces de salvarnos y estamos condenados por la ley. Más, podemos ver que en el Evangelio también es buenas nuevas. Esa buena noticia de salvación, como dice Romanos 8, versículo 3, que lo que era imposible para la ley, es decir, dar salvación, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. Por eso, cuando hablamos de la salvación en Cristo, no solo debemos hablar de su muerte en la cruz, sino de su obediencia activa a la ley, es decir, que vivió perfectamente. Y Él ha sido el único del pueblo de Israel que pudo decir: Padre, todo lo que tú has dicho, yo lo haré. Esto hace que quedemos sin aliento. Nuestra salvación ha sido grandísima, por lo que no hay nada más grande que esto. Hemos obtenido salvación por medio de la sangre del Hijo de Dios. Y es por medio de Él que ahora nosotros podemos ser llamados real sacerdocio y nación santa. Es por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que podemos ser parte del pueblo de Dios. Josué era animado a poner la ley por obra en medio del pueblo cuando tomaran posesión. No obstante, aunque él sí iba a lograr conquistar la tierra, vemos algo más importante que simplemente llevar a cabo la conquista. Lo más importante era que no se apartara de lo dicho por Jehová. El propósito de guardar la ley de Dios, además de conquistar la tierra prometida, dirige nuestra mirada hacia que ellos debían vivir de una manera recta, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Pero esto va mucho más hacia allá, más allá de nuestra vista, porque nos apunta hacia aquella tierra muchísimo mayor y fructífera, que es la que el mismo Abraham esperaba. Aquella ciudad, no Canaán, sino la celestial, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Concluyo con esta breve meditación. Eso es a lo que Josué mismo fue animado. Él confió en Dios cuando fue enviado como espía junto con Caleb. Él tenía que confiar en que Dios le iba a dar la victoria para tomar Jericó. Pero lo que realmente es el punto central, él confió en la promesa de Dios. Él creyó que Dios haría como dijo y sabía que aunque tomara la tierra, un día moriría, pero podría descansar como Abraham, que habría una ciudad mucho mejor que no es en esta tierra y que de hecho brotaría abundante leche y miel al estar en la misma presencia de Dios con todos los santos. ¡Qué maravillosa historia! Nos debe animar a que nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo, porque es en Él que tenemos vida eterna y acceso a la ciudad celestial. Dios lo bendiga, mi querido hermano.